Bienvenido o bienvenida a Reset, un espacio donde creemos que cada historia nos invita a aprender y a transformarnos. Soy Cori y quiero empezar este episodio con una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez qué sería de tu vida si hubieras tomado esa decisión antes? Esa decisión que te daba miedo, esa que postergaste o la que simplemente evitaste por no sentirte lista o listo. Y si la decisión que estabas evitando o la decisión que estás evitando hoy es justamente la que podría transformar tu mañana, porque las decisiones nos moldean, las decisiones nos retan, pero también nos despiertan. Hoy hablaremos no solo de la procrastinación, sino de aquellas decisiones que obviamos y que a veces aún así tenemos esa sensación y el deseo de querer cumplirlas. Esto es Reset. Javier, bienvenido a Reset. Gracias por estar aquí. Para comenzar, quiero que nos cuentes quién es Javier desde tu propia mirada. Bueno, mi nombre es Javier Juan Paredes Vargas, tengo 65 abriles y el tema que nos ocupa, el tema de la toma de decisiones, es sumamente importante. Claro que sí, las decisiones realmente son difíciles porque hay decisiones que desafían incluso nuestro propósito de vida y muchas veces incluso quiénes queremos llegar a ser y cómo visionamos nuestro futuro. Javier, ¿actualmente eres casado? Sí, ¿Cuántos hijos tienes? Casado ya hace 4 décadas. ¡Wow! Tengo 2 hijos. El mayor se llama Javier, el segundo es Luis Jerónimo, y a ello se suma de que tengo 2 maravillosos nietos. Qué lindo. Entonces, saludos para sus 2 hijos, Javier y Luis, que seguramente nos están viendo en este momento. Imagino que ya a esta etapa de su vida tomar decisiones han sido difíciles. Javier, ¿qué crees acerca de aquellas decisiones que realmente nos transforman y si tú tomaste una decisión recientemente que está cambiando tu rumbo? Definitivamente sí, y es una que considero que es gravitante y determinante. El hecho de haber, después de varios años, yo diría lustros, de haberme desconectado de la universidad, haber retomado nuevamente las clases, pero lo toco con un propósito, ¿no? De actualización, ¿no? Porque todos los días aprendemos algo y en ese sentido estamos yendo bien, como se dice, ¿no? Y permíteme, el hecho de convivir con los jóvenes. Claro. Mira, en este afán de regresar nuevamente a la universidad, he podido alternar con los cachimbos, como se conocen, y definitivamente no hay cosa más maravillosa que compartir y absorber, ¿no? Su manera de ver las cosas, de vivir, esa vitalidad, y uno se contagia. Claro que sí. Y para tomar esa decisión después de tantos años, ya con una vida hecha, ¿cuál fue ese motivador intrínseco que te impulsó a tomar esta decisión? Sí, dije, hay que cerrar ciclos, ¿no? Lo que se ha empezado, aunque sea un tanto prolongado, lo voy a cerrar, ¿no? Entonces, en mi vida han habido una serie de retos, desafíos y compromisos que en algún momento los dejé así de lado, pero dije no, o sea, lo que se empieza se tiene que concluir. Entonces, me parece que esa ha sido la principal determinación por la cual resolví retomar nuevamente las clases en la universidad. Excelente. Realmente te felicito porque tomar esta decisión después de tanto tiempo, imagino que ha sido también para ti poder enfrentarte con una mirada hacia tú mismo y decirte qué estoy evitando hasta ahora. ¿Cómo es que tu entorno percibió esta decisión? Porque me comentas que eres casado, tienes hijos, tienes 65 abriles, ¿sí? ¿Y cómo percibió tu entorno esa decisión? Lo recibieron con mucha alegría, con mucha complacencia, porque mi pareja, mi esposa, es profesional, mis hijos también son profesionales, y dije, para estar a tono, ¿no? Con el círculo, con el ambiente familiar, sería prudente y muy importante coronar, digamos, la carrera, y estamos en eso. Afortunadamente ya estamos cursando el último semestre de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación. Wow, eso quiere decir que vamos a celebrar
realmente qué admirable. Hay decisiones que realmente nos hacen cambiar nuestro rumbo. ¿Y tú crees que durante este proceso, en algún momento, te dijiste a ti mismo, estoy evitando esto estoy procrastinando esta decisión a raíz de, y cuáles fueron esos motivos? Porque muchas veces, sobre todo los jóvenes, ponen en pausa ciertas decisiones por muchos factores. ¿Y qué factores, qué diríamos, aspectos externos han influido para que tú puedas detener o pausar esta decisión durante tanto tiempo? A ver, yo tengo un principio que dice, el día tiene 24 horas y si hay voluntad, ¿no?, de querer hacer las cosas, no hay, digamos, límites o rémoras que dificulten la concreción de un sueño, de un objetivo. Pero la verdad de las cosas, yo durante gran parte de mi vida he trabajado, digamos, en el área comercial de algunas empresas y, como sabrás, en las empresas se dice, tienes horario de ingreso, pero no de salida. Entonces, me resultaba bastante complicado, difícil el poder haber retomado en algún momento de mi vida el reinicio de las clases, ¿no? Y el tiempo realmente es inexorable. Las cosas, creo que la lección de vida que me da la vida, valga la redundancia, es que se tiene que hacer en el momento oportuno. ¿Y qué hiciste para empezar a decidir cuando incluso no estabas seguro? Porque imagino que para que uno tome una decisión hay un factor. Es como que esa última gotita que rebasó el vaso o esa persona vitamina que nos dice, ¿sabes qué? Te motivo y te digo, tú puedes hacerlo, este es el momento y ánimo. O a veces esa motivación recae en uno mismo, pero tuvo que haber un factor, una persona, una situación, ¿sí? O un acontecimiento que te motivó a tomar esa decisión. Sí, definitivamente, como ya lo anuncié, me parece, el hecho de que en el entorno familiar, mi esposa, mis hijos son profesionales, entonces dije, para que la fotografía esté completa, voy a retomar, ¿no?, las clases. Ahora, también es un tema de autoestima, ¿no? De autoestima, de sentirse querido, aceptarse tal como uno es, con sus virtudes, con sus defectos, con sus limitaciones. Y bueno, la principal motivación creo que ha sido esa, porque proyectándome hacia el futuro, digo, quiero que mis nietos, ¿no?, que en algún momento serán jóvenes, vean pues de que su abuelo tiene un cartón ahí, y sobre todo todavía en actividad, ¿no? En el desempeño de lo que es esta profesión tan maravillosa que es el periodismo y que hace que realmente uno se mantenga vivo. Pero dentro de este entorno, ya habiéndome comentado que, digamos, es el tema de la familia y todo ello, imagina que hubo una persona, entre todos estos factores que me comentas, y ahí va mi pregunta, que fue esa personita que fue la última en motivarte, o quizá una decisión, un pensamiento tuyo que motivó a tomar esa decisión, ¿no? Por ejemplo, habemos personas que en algún momento estamos dudosos de hacer una acción. Por ejemplo, a mí me pasó poder iniciar un proyecto y tenía miedo a hacerlo, ¿no? Miedo por qué dirán, miedo porque a veces también, a veces nos estigmatiza la sociedad por ciertas experiencias de vida, ¿no? Y sumado a ello que todavía tenemos una sociedad un tanto machista y ver a una mujer encabezando un proyecto importante, pues muchas veces pueden incluso querer sabotear el proceso. Entonces, pero en ese proceso yo conocí a un amigo que diría que es como mi coach de vida, ¿sí? Que entre mi familia y las personas que me rodeaban, que me decían, tú puedes, él fue como que diríamos ese factor de mi 99% de decisión, él fue ese 1%, diríamos que fue ese turbo que me impulsó a tomar esa decisión. En el caso tuyo, ¿qué situación, qué persona fue como que ese último impulso que te motivó a decidir y decir, ahora mismo voy y averiguo y decido volver y retomar, ¿no?, esta vida académica universitaria? A ver, tiene que ver mucho con el tema de la motivación, ¿no? La motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la trascendente, ¿no? O sea, que cuando tomamos una acción o una decisión, esa tiene una consecuencia. Ahora, lo que realmente también contribuyó de manera gravitante a tomar esta decisión fue el hecho de descubrir el tema del propósito que debemos que tener en nuestra vida, ¿no? Porque
En las organizaciones se habla de la visión, la cultura organizacional, filosofía empresarial, pero creo que el propósito tiene que ver mucho con el tema del liderazgo y sobre todo del autoliderazgo, porque para liderar, digamos, a un equipo, tienes que tener, digamos, un propósito que yo lo interpreto como un norte, como un camino, como una fuente de luz y como una fuente de energía. Y que al final se traduzca, digamos, en ese ideal de querer sentir, poder servir a los demás. ¿En base a qué? A descubrir cuáles son tus dones, tus talentos, ¿no? Y qué es lo que estoy, como se dice, absorbiendo de Yacari. Claro que sí. Así es. Qué lindo, Javier. Y de hecho, tú tienes el talento desde la manera en cómo hablas, lo elocuente que eres, lo diplomático que eres. Ahí tú tienes a un comunicador poderoso interno. Javier, sabemos que también las decisiones van acompañadas del miedo. Y este miedo muchas veces está acompañado de el qué dirán, prejuicios, comentarios externos durante esta decisión que tomaste, que realmente para mí es admirable, porque creo que una persona a los 65 años, pues hubiese sido mucho más fácil decir, yo ya tengo mi vida hecha y mejor dejo como están las cosas y para qué, ¿no? ¿Para qué intento retomar mis estudios? Pero en cambio tú te decidiste, pero durante este proceso de decisión, ¿a qué le tuviste miedo? ¿Y qué miedos tuviste que superar? Sí, de todas maneras, ¿no? Creo que el miedo es consustancial a nuestra condición y a nuestra naturaleza. Pero al final, uno tiene que ser un sinvergüenza, dejar de lado los prejuicios y al final decir lo que se tiene que hacer se hace sin vacilar, sin miramientos. Y al momento de tomar la determinación, dije, le voy a dar un propósito, un sentido, ¿no? Y ese sentido ha sido el de la actualización, porque la carrera profesional de Ciencia de la Comunicación, cuando se impartía en el pabellón H de aquellos años, a lo que se imparte en la actualidad, ha habido pues un giro de 360 grados. Entonces, para mí es una satisfacción en el afán de ser competitivo, ¿no? Claro. Desarrollar las competencias, como se dice, estratégicas, las competencias interpersonales, intrapersonales, las metacompetencias. Dije, estos conocimientos, estas informaciones que estoy, digamos, reseccionando, llevando a la práctica, me van a permitir en algún momento ponerlos en la práctica en el competitivo mercado laboral, ¿no? Claro que sí. Y también lo que tú dices es ponerse los anteojos del optimismo, porque ante esta situación, en vez de conformarte, ¿sí?, tú decidiste ver este panorama de tu vida con optimismo y decir, sí, voy a regresar después de tantos años a la universidad, pero ojo, voy a relacionarme con esta nueva juventud digital y me voy a actualizar para que yo, cuando culmine la carrera, pues sea ya no este código antiguo que le falta un poquito de tecnología y actualizarse quizá, sino alguien que se formó entre la malla antigua y esta malla curricular donde ya involucramos las TIC, ¿no?, las nuevas tecnologías. Entonces, qué bonito que puedas verlo desde este panorama. Durante este proceso de tomar decisiones y realmente volver a la universidad después de tantos años, ¿cómo crees y qué mensaje darías o qué consejo darías a aquellos jóvenes que procrastinan, que muchas veces tienen el talento y terminan la universidad directo a trabajar con un buen sueldo y creen que el hecho de ganar un buen dinero, pues los invita a tener ese confort de decir, bueno, no es necesario terminar la universidad o graduarme, ¿no? Entonces, ¿qué consejo, qué mensaje les darías a ellos en cuanto a la procrastinación que puede recaer en ese momento? Sí, es un punto muy importante. Me viene a la memoria ese pasaje de Lewis Carroll y Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Que cuando Alicia va ahí corriendo, se llega a un punto que es una encrucijada y hay un árbol. Y en la parte superior hay un gato. Y Alicia le dice al gato, ¿no? Muéstrame cuál es el camino. No, pero ¿a dónde quieres ir?, le dice el gato. Y ella le dice, no, tengo prisa. Entonces da igual el camino que sigas si es que no tienes, digamos, un rumbo definido. En este caso, para los jóvenes el mensaje sería de que tenemos que preguntarnos quiénes somos,
en qué punto estamos y hacia dónde apuntamos, ¿no? Y tener una carta de navegación, o sea, un plan de vida que permita, digamos, en el camino evitar las desviaciones que evidentemente se dan en ese proceso natural de formación, de crecimiento, de maduración, ¿no? Ujú. Entonces, pero el mensaje final es que las cosas que se tienen que hacer, se tienen que hacer en el momento y en el lugar oportuno y adecuado. Excelente, qué bonito mensaje. Imagino que durante esta etapa de tu vida, al iniciar esta decisión y decir voy a regresar a la universidad, imagino que en algún momento dudaste, hubieron situaciones que te hicieron dudar o frenar, porque muchas veces cuando decidimos, vamos a decir, una de las cosas que nos detienen es el qué dirán. Y muchas veces vivimos enfocados en el qué dirán. Y tú, siendo una persona tan valiente y haber decidido poder, después de tantos años, regresar nuevamente a tu casa de estudios, ¿cómo pudiste enfrentar a este qué dirán? ¿Cuáles fueron esas armaduras de Javier para enfrentar al qué dirán desde los maestros, docentes, nuevos compañeros, la familia, amigos, para que nuestros amigos que nos están escuchando puedan tomar este consejo y atesorarlo y poder enfrentar sus batallas del qué dirán ante decisiones que nos acompañan, ¿no? O decisiones que están acompañadas del miedo y de estos prejuicios? Sí. En el caso particular, creo que ha sido la puesta en práctica de esa virtud cardinal como se conoce en la prudencia, que no es otra cosa que la inteligencia práctica, que es para mí mirar, digamos, poner las luces largas, ¿no? Que te permitan ver el porvenir, el futuro. Eso de un lado. Y lo otro, el tema de que fui afortunado de que cuando regresé a la universidad, ese reencuentro con algunos docentes míos de aquellos años, pero que todavía siguen ya pintan canas, igual que yo. Pero compañeros. No, algunos de ellos han sido mis profesores, pero también ya en condición de profesores y ya con maestrías y doctorados, fueron mis compañeros. ¡Wow! ¿No? Entonces me abrieron, como se dice, los brazos y me retaron, Javier, esperemos de que no sea solamente ¿cómo diríamos? Algo momentáneo. Algo fugaz, un arrebato, no, que sea una decisión firme y realmente hasta la fecha, de manera ininterrumpida, desde que retorné a la universidad. ¿No? Lo gracioso fue el volver a la universidad y compartir el aula con los cachinos. Y como anécdota, ¿no? Algunos que me veían por primera vez me decían, profesor, ¿cómo está? No, les digo, no soy profesor, soy estudiante igual que ustedes. Así que a partir de la fecha los voy a llamar a ustedes mi promosao, mi promoción. Mi ¿no? promo. Y se reían. Que hay esa cualidad que tú tienes, Javier, y creo que es algo que debemos desarrollar todos, y justamente es el optimismo, la actitud positiva. A veces el optimismo nos invita a ver la vida y nos invita a ver la vida desde una perspectiva de que si pasan problemas o si pasan situaciones que nos agobian, entonces con el optimismo podemos ver la solución. Y qué bonito es que tus compañeros, que lo eran en un momento, ahora profesores, pues hayan podido abrazar esa decisión con entusiasmo y también poder motivarte e incluso retarte a terminar. Bueno, para nuestros amigos, yo conocí a Javier, tuve el honor de conocerlo mediante un mensaje de WhatsApp, pero creo que anteriormente ya nos conocíamos porque yo te tenía agendado como Javier, periodista impecable TV. Entonces, yo decía, cuando me escribiste buenas tardes, yo dije, seguramente es de algún medio, ¿no? Y cuando dijiste, voy a desarrollar mis prácticas, fue como que, wow, una sorpresa y más aún por recomendación y venia del profesor Rolando, o sea, quien le mandamos saludos, si nos está viendo, sí. Y realmente poder conocerte y poder compartir un poquito de tu historia en aquel entonces, para mí fue admirable porque yo sé que deben haber muchas personas que están, inclusive diríamos, creo que todos tenemos como que ciertas frustraciones que no hemos podido concretar o realizar por justamente no atrevernos a decidir. Y Javier, déjame decirte qué admirable es tu historia, de que tengas ese concepto de vida de que nunca, escuchen muy bien,
nunca es tarde para poder decidir y que esas decisiones transformen nuestra vida y nos acerquen cada vez más a nuestro propósito de vida. Javier, ¿cuáles serían las 3 lecciones que dejarías a los jóvenes, al público en general que nos está viendo en este momento, en este podcast, que es Reset? 3 lecciones que te ha dejado esta experiencia de vida. 3 lecciones que les dirías a ellos que empiecen a aplicar ahora para que esas decisiones no se procrastinen y transformen su hoy. Así es. No buscar la decisión perfecta, decidir no en base a la intuición y la idea, que pasa a ser, digamos, una decisión, llevarla a la práctica, ¿no? Y sobre todo, una más, el anticipar consecuencias. O sea, antes de tomar la decisión, ver los pros, los contras, ¿no? Fundamentalmente, digamos, ese sería mi mensaje. Si alguien nos está viendo en este momento y está evitando una decisión importante, ¿qué o cuál sería este primer paso que aconsejarías que hagan para que puedan decidirse hoy mismo a tomar esa decisión que no quieren? El atreverse. Que no puede. Yo creo que la clave del tema del liderazgo es atreverse, ¿no? Que es un paso muy, a veces nos gana la duda, ¿no? Puede ser por el desconocimiento de un determinado tema o, qué sé yo, de una determinada, acción. Entonces, es el tener el coraje, ¿no? La audacia de atreverse. Porque a veces nos cuesta, ¿no? A veces deliberamos, le damos vuelta a una determinada idea. A ver, se me ocurre, podemos tener una idea que puede ser genial, ¿no? Pero por falta de el arresto, el coraje, el valor, caemos en la procrastinación de posponer, o por desconocimiento, o por miedo, o por temor, ¿no? Oh, sí. Excelente. La verdad, Javier, es muy inspirador lo que nos cuentas. Creo que hay muy pocos hombres y mujeres valientes que tienen este concepto de que la vida es una sola y que nuestra existencia es efímera, que mientras estemos en vida podemos atrevernos a decidir y a cambiar nuestro rumbo. A mí personalmente me dejas muy motivada para poder decidir aquellas cositas, aquellas situaciones que estoy procrastinando, quizá por no tomar una decisión firme, y me estás motivando al escuchar tu historia. La verdad, yo quedo muy inspirada y seguramente también nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Finalmente, en Reset siempre dejamos un reto final. Javier, te agradezco mucho por estar presente el día de hoy en el podcast. ¿Qué reto práctico les dejas a nuestros amigos, aquellos que sienten que tienen aún una decisión pendiente, pero no se atreven a tomar? Vamos, déjales el reto. A ver, pienso de que la clave para ser un líder es empezar con el tema del liderazgo. No sé, yo he tenido la fortuna desde pequeño contar con un entorno muy motivador. El buen hábito de la lectura. Empecé con los cuentos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, Patito Feo, Hansel y Gretel y todas esas cositas, y ya después empezar con otro tipo de literatura un poco mayor. Entonces, la ventaja que tiene el bien cultural, como se conoce el libro, es que nos permite, digamos, desarrollar esa capacidad de discernir el pensamiento crítico, y que va muy de la mano con el tema de la toma de decisiones. Que tiene la información, como se dice, tiene el poder, ¿no? Claro, sí. Qué bonito mensaje. Entonces, ya saben, el reto es poder leer, porque también en los libros encontramos a estos sabios maestros consejeros que a veces incluso nos motivan a través de la lectura a tomar estas decisiones. Javier, la verdad, gracias por compartir tu historia. Saludo y felicito a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, por apoyarte, motivarte en este camino, en este nuevo rumbo. La verdad, qué bonito el propósito de vida que tienes. Nos hablas de liderazgo y justamente también tomar decisiones es liderar nuestro destino, ¿no? Asumir el mando, diríamos, el timón de nuestro propio barco, pues, y derrumbarnos hacia el destino que queremos. Y nos recuerdas que decidir también es un acto de amor propio. Incluso una decisión tardía puede transformarlo todo. Y bueno, a ti que nos escuchas y nos ves en este momento, quiero dejarte una última pregunta.
¿Qué decisión estás evitando y qué pasaría si la tomas hoy? Recuerda que en Reset cada historia es un nuevo comienzo y cada decisión es una oportunidad para transformarte. Si este episodio resonó contigo, sí, compártelo, síguenos y suscríbete en nuestra plataforma digital en YouTube, Facebook, síguenos en todas las redes sociales. Yo soy Cori y esto fue Reset, decisiones que transforman, junto a nuestro gran amigo Javier. Nos vemos pronto. Hasta la vista, gracias. Hasta la vista.